autobiografía, llamada Recuerdos de la vida de Antonio Sesma y Alencastre, o Alencastre. Escrita por él mismo, sin desviarse un ápice de la verdad de sus hechos, ya de los que recuerda desde que tuvo uso de razón, o ya de los que sus padres le manifestaron en los años de su niñez. El manuscrito original fue conservado por su hija, Luz Sesma y Berry, con el cual pidió ser enterrada. La copia mecanografiada fue realizada por Manuel Sesma Altamirano. Su niñez. Hijo legítimo del brigadier don Ramón de Sesma y de doña Mónica Guadalupe Alencastre, sus abuelos paternos, el marqués de Sierra Nevada, don Antonio de Sesma Alencastre y Chinchilla, y doña Josefa Sesma y Carvajal, el primero mexicano e hijo de la ciudad de Orizaba, lo mismo que su padre y la segunda, natural de Tudela, Navarra, España. Antonio nació en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, el día 7 de noviembre del año 1816, y fue bautizado a los 3 días de nacido, por el capellán don José María Herrera, en la iglesia de San Marcos. Desde su nacimiento y hasta la edad de 2 años y 1 mes, permaneció al lado de su señora madre, y como dicha señora había enviudado de su primer esposo, don Ramón de Sesma, casó en segundas nupcias, con el general don Ramón Morales, al tiempo de cumplir Antonio los 2 años y 1 mes que ya se han dicho. Su padrastro fue destinado por el gobierno para el departamento de Arizpe, Coahuila. En vista de la pequeña edad que tenía, para llevarlo a tan larga distancia, combinó su señora madre y su nuevo esposo, que quedará en Puebla, con sus padrinos de bautizo, que fueron don Santiago y Berry, coronel del regimiento, fieles del Potosí, y doña Encarnación Sesma, su tía de Antonio, porque a más de las circunstancias de ser estas personas la que Iberri era su tutor y curador, nombrado por sus padres y a quien se le entregaron 12.800 pesos, para tutela y a más, 1/4 parte del valor de la hacienda San Miguel Sesma, en el valle de San Andrés Chalchicomula. En el mes de diciembre de 1818, en que marchó su señora madre para Arizpe, vino Antonio, según se ha dicho, al lado de sus tutores y padrinos que permanecieron en Puebla, a los pocos meses de que Iberri se hizo cargo del párvulo. La virtud de una enfermedad pasó a ser su residencia en la Ciudad de México. En unión de su esposa Encarnación, y una hija de 1 año, o poco más de nacida, la cual se llamaba Concepción, y a quien Antonio, en su pequeña edad, amaba mucho, y reconocía como hermana. Pasó Antonio su pequeñez en aquellos entretenimientos, que son consiguientes a los de su edad. A los 5 años, y cerca de 2 meses, lo pusieron en una amiga de niñas, para que aprendiese los primeros rudimentos de lectura y versos, en cuyo establecimiento permaneció cerca de 1 año. Y enseguida, lo colocaron en una enseñanza dirigida por un religioso carmelita, en cuya escuela estuvo poco tiempo, pues conviniéndole a sus tíos mudar de residencia, se vinieron a San Andrés Chalchicomula para laborar en la hacienda mencionada de San Miguel, la cual había estado antes en arrendamiento. En esta escuela, me perfeccioné en lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana, máximas de buena educación, y algo de ortografía. El buen maestro, me faltó a los 4 años de estar a su cuidado, pues se ordenó de misa y ya no pudo atender su escuela. Su instrucción elemental. Poco más de 9 años tenía en esta vez, y me acuerdo tanto de lo que aprendí, como de mis travesuras, y como si hoy te escribo mi vida, me sucediera lo que en aquella ocasión, por mi fortuna a la vez de separarme con bastante sentimiento de mi digno maestro, se presentó un respetable anciano poseído de sabiduría, y este señor concluyó mi obra, pues en menos de 1 año, ayudado de mi feliz memoria, aplicación y docilidad, me puso en estado de pasar a un colegio, sabiendo cuándo podía un joven que apenas contaba con 10 años o poco más. Visto por mi tío Iberri, el último examen que tuve en 1826, en el mes de diciembre, dispuso que en marzo de 1827, entrara al colegio y al efecto me lo indicó. Como había yo pasado tantos trabajos y desvelos en las últimas 2 escuelas, se me hacía muy pesado entrar en un colegio donde creía redoblarse mis penas, agregando a la circunstancia de cómo guardaba, quedaba a más de 20 leguas de mi familia, no podría soportar aquella ausencia y me decidí repugnar la marcha de mi educación en el colegio.
lo cual incomodó mucho a mis buenos tíos, y en particular a la señora, que como por fin era hermana de mi padre, deseaba cultivarme lo mejor posible, y más cuando daba tan buena esperanza para mi desarrollo. Esta tía, más de ser señora de mucho talento, era muy severa y por lo mismo, me tomó a cargo antes de ir al colegio, dándome los consejos más anexos al caso. Visto mi tenaz repugnancia, tomo mi negocio por el rigor, y por quitar estas pajas, me amonestaba demasiado. Por fin, llegó el tiempo de marchar a Puebla, y después de adornarme un bonito equipo, catre y demás, me pusieron al estribo de un hermoso caballo y marché, en compañía de mi tío y 2 criados. Al día siguiente estábamos en Puebla y aunque es mi país natal, no lo conocía puesto que de tan penosa travesía, no había probado algún alimento, como yo estaba muy cansado, me recogí y no supe de mí, hasta el día después, al siguiente, me hizo mi tío bañarme y asearme lo mejor posible, y después de un magnífico almuerzo, me fue a presentar con un caballero, quien debía quedar encargado de mi curaduría durante mi aprendizaje. Pasados los saludos de política, le dijo mi tío, aquel señor, aquí tiene usted a mi sobrino y su curado, por el tiempo que necesite en sus estudios hasta que tome la carrera, que fuere su verdadera vocación, como este joven había rehusado el venir al estudio, se lo recomiendo mucho, a fin de que lo convenza, con sus saludables consejos y espero merecer de usted, el favor me lo distinga, en su cariño y la vea, como si fuere su verdadero hijo. Ya tenemos arreglado respecto del pago de su colegiatura y demás gustos y ahora en su presencia, le manifiesto, que lo dé semanalmente 1 peso, para sus dulces, sin perjuicio de hacerlo, con las funciones como Corpus, Semana Santa, etc. Para que se divierta. Estas y otras razones pasaron respecto de mí, y yo con algunos pucheros y a veces lágrimas escuché silencioso, resignándome, para explicarme después, con mi nuevo tutor y a la vez de pasar al encierro del colegio. Mi tío se dio por despedido, concluyendo con ofrecer, a aquel venerable señor, que pensaba pasearme 8 días en mi país y al 9º, me entregaría para regresar a su casa. Como el plazo era tan corto, muy pronto se debía cumplir, pero por fin dice un adagio, que 1 hora de vida es vivir. Desde que salimos de la casa de mi nuevo tutor, mi tío se complacía en pasearme por los portales, catedral, iglesias, Coliseo Maroma, Alameda, y demás, siempre muy condescendiente, muy salamero, o muy franco, pues me hizo gastar, hasta por demás creyendo que con eso, ganaría mi buena voluntad, y me portaría dócil el día de mi entrega. Mucho se equivocó, pues yo, aunque de poca edad y malicia, me supe aprovechar de su buen trato y obsequios, y la noche que me condujo a la casa de mi tutor, después de 1 hora de reflexiones, consejos y agasajos, se me despidió para 1 año, en que me vendría a visitar en mis vacaciones, y yo le contesté, que el plazo que él ponía era muy largo, pues el que yo me proponía para volvernos a ver, sería el de 10 días, a lo más. Sorprendidos tanto él, como mi tutor, me pidieron explicaciones, a las que contesté con el mayor desparpajo lo siguiente: yo dije a usted, y a mi tía, cuando me manifestaron que debía venir al colegio, que no era mi gusto entrar al estudio, largas conferencias hubieron sobre mi renuencia. Mi tío pensó convencerme y nunca me pudo seducir, quiso valerse del rigor y encontró la misma resistencia, sin embargo de esto, tanto usted como ella, insistieron y creyeron deslumbrarme, poniéndome a la vista, un buen equipo y en particular, rico manto y beca. Todo lo he visto con repugnancia y no quiero hacer ver de otra cosa que de un vestido de charro, pues mi deseo es que me tenga usted a su lado, en la hacienda, que es lo que verdaderamente me agrada, y si usted no conviene, haga de mí lo que mayor le agrade. Mientras que yo daba esa contestación a mi tío, guardó este señor profundo silencio sin conocérsele alteración, pero no fue así, mi nuevo tutor, porque aunque no hablaban palabra, se le conocía la inmutación que tenía, sin ser tan interesado, y estoy seguro, de que si este señor hubiera ocupado el lugar de mi tío, me habría hecho añicos entre sus grandes y nervudos puños. Por fin terminó con las razones de mi repruebe y rompió mi tío su silencio, dirigiéndose a mi nuevo tutor de la manera siguiente. Señor, usted ha escuchado con detenimiento las razones que mi sobrino expone, usted ve su pequeña edad y conocerá que éstas no son hijas de su entendimiento, y sí acaso de un mal director, que al fin se descubrirá. Pero nada de esto le valdrá a este bachiller, quien antes de entrar a colegio ya se sabe explicar.
Espero de usted, señor Cardoso, que mañana a las 8 de la mañana, estará este pájaro en la jaula y una vez allí, o canta o llora. Sírvase usted, recomendarlo desde el rector, hasta el catedrático y celadores, para que si no se porta como debe, le apliquen la pena, que crean conveniente. Al concluir estas últimas palabras, me tendió sus brazos en señal de despedida, dejándome sus últimos consejos, y enseguida se despidió de mi futuro tutor, para marchar al día siguiente. Yo regué el pecho de mi tío, pues lo quería mucho, y después de copiosas lágrimas y sollozos, me mandaron a retirar a una sala, perfectamente amueblada, y adornada de imágenes, a donde se presentó a poco rato, una venerable señora, con un largo rosario en la mano, y le seguían 2 niñas de poca edad, y un niño casi de la mía, y todos los criados de la casa, a cuya caravana me reuní para rezar, lo cual hice con bastante devocación, tanto para dar a conocer mi buena educación, cuanto para pedir a la señora Virgen, el que me sacase con bien de ese nuevo mundo. Luego que concluimos el rosario, la buena señora, me incorporó a sus niños para que recibiese sus consejos, y me reuniese con su hijo, que era poco más grandecito que yo, y estaba en víspera de ir al mismo colegio. Yo guardé silencio, como si estuviera con duda, para responder, mas no era así, pues 2 o 3 veces, se me devolvió de los labios el manifiesto de mi repugnancia. En varios coloquios, pasamos como 1 hora y enseguida, me condujeron al comedor, donde se sirvió una espléndida cena, que antes de tocarla fue bendecida por la matrona de la casa, con una fervorosa oración, a la que en conclusión, contestamos todos el amén. A continuación tomó la misma señora, los platos que teníamos delante, y nos fue sirviendo por su orden, y luego que estuvimos cada uno con su porción, tomamos nuestros cubiertos y usando del mayor silencio y fineza, masticamos los bien sazonados guisos, terminando esta cena, con una pequeña taza de té. Luego que concluimos, en unión de la señora rezamos el bendito, con gracias al Eterno, porque nos había permitido tomar la cena y después de besar respetuosamente la mano a la venerable señora, nos pusimos en pie, y esto sería como a las 8 de la noche, se nos permitió enseguida, media hora de descanso, en el cual nos acompañamos el niño de la casa y yo platicando sandeces, que son consiguientes en los jóvenes de poca edad. Según se ha dicho, serían las 8:30, cuando una voz media ronca, nos indicó que debíamos pasar a los dormitorios, lo que se verificó en el acto y tomándome a su cargo una criada, me condujo a un gabinete de lectura, a donde encontré, un catre perfectamente ataviado y con un buen pabellón, el cual me fue designado, para pasar la noche. Me desnudé, y luego que me puse debajo de las sábanas, se despidió la criada reverentemente, señalándome una basílica, que quedaba debajo del catre y tomando la vela se retiró. Como para mí era todo nuevo y no se me quitaba de la imaginación el colegio donde debía ir, al día siguiente no podía conciliar el sueño, pues tenía mi miedo al gabinete, y unido a mis recuerdos de mi futuro encierro, me fue imposible pegar los ojos hasta después de medianoche, y ya no supe de mí. A las 6 de la mañana del día siguiente, que fue el 16 de marzo, me recordó la misma criada, y me presentó un vaso con agua tibia, para enjuagarme la boca, lo que verifiqué al momento, y al devolverle el referido vaso, me dijo: «Señorito, luego vístase, y asómese a esa puerta para llevarlo al cuarto del baño, para que usted se lave y se peine». Una señal con la cabeza que hice a la criada, le dio a conocer que le entendí, y cumpliría su orden. En efecto, luego que me vestí me puse a la puerta y fui llevado al cuarto referido, donde se me presentó con hermoso librillo, y 2 jarras de loza que contenían agua fría y caliente. Tomé un pedazo de jabón lavándome con el mayor esmero, y enseguida tomé la toalla y me enjuagué. Después de esta operación me presentó la misma criada, un espejo, peine, cepillo de dientes y tijeras. De todo usé y se lo devolví. Al verificarlo me dijo: «De parte de la señora, que pasará a la pieza, donde dormí, que estando allí mi baúl, sacara la ropa limpia, y me mudase, dejándola sucia sobre el catre».
Al momento, tomé el mismo camino, y me vestí de limpio, como se me había ordenado. Apenas había concluido, cuando oí una voz en la sala y esa fue de la señora, en la cual indicaba que pasáramos a dar gracias a Dios y al momento corrí, saludando respetuosamente a mi tutora, poniéndome a continuación de rodillas ante un hermoso crucifijo de bulto, que tenía una dolorosa pincel al pie, y siguiendo a mi matrona en sus rezos, di las debidas gracias al Eterno, porque se me había permitido amanecer, pidiéndole a la vez, para que en todo me fuera bien el nuevo día. Acabamos de rezar y la señora me condujo al comedor, en donde encontré a mi gran tutor, a quien no había visto desde el despedimiento de mi tío. Luego que me presenté a tan respetable señor, lo saludé con reverencia y me colocó a su lado, donde tomé mi desayuno. Concluido esto me ordenó pasar al gabinete con él, lo cual verifiqué y una vez que estuvimos solos me manifestó, que dentro de una hora, debíamos estar ante su señoría ilustrísima, el señor obispo, a quien pensaba presentarme antes de entrar al colegio, y por lo tanto, me prevenía que luego entraremos en el palacio episcopal, fuera haciendo reverencias a todas las imágenes que había en los corredores, y a la vez saludar atentamente, a las personas que encontrase en mi tránsito por los corredores, pues todos aquellos personajes, pertenecían al clero. Me previno también, que al presentarme a su ilustrísima, me hincase y al presentarme el anillo, que tiene en el dedo y se llama pastoral, se lo besase con reverencia, así como la mano, cuando me bendijera. Instruido bien, en todas estas prevenciones, me puse mi manto beca, y bonete y seguí al lado de mi tutor, dejando con el mayor sentimiento, mi buen sombrero galoneado y otro negro de seda, en cambio de un bonete que mal me cubría el cráneo, dándome todo el sol en la cara. Por fin con bastante desagrado, seguía a mi tutor, hasta entrar en el palacio episcopal. Luego, que pasamos un cancel, o portón, que cierra la escalera y entramos a los corredores, me quité el tal bonete y me fui deteniendo para ver perfectamente los mejores pincelazos de que estaban adornados y cumpliendo con lo que se me había ordenado. Hacía 1000 caravanas, hasta a las sombras de los concurrentes, con tal de no ser reprendido, o incurrir en la nota de desatento. Llegando a la sala donde debíamos entrar, me hizo la señal mi tutor de detenerme. En el ínter habló con un familiar, el cual le recibió con mucho agrado y enseguida a mí, y nos mandó sentar en otra antesala ricamente adornada, donde estaban ya otras personas y todos guardamos un profundo silencio. A pocos momentos, se nos anunció la presencia de su señoría ilustrísima, cuya ceremonia nos hizo poner en pie, y tan luego como estuvo a la vista, aquel grande apóstol, marchamos a encontrarlo y llegado a él, poníamos las rodillas en tierra, besábamos el pastoral, uno a uno, recibimos sus santas bendiciones, y con la mayor dulzura, nos hizo pararnos conduciéndonos por la parte superior de su sala, y luego que tomó asiento en su sitial, indicó a su secretario que hablaría con mi tutor. Hablaba con calor con mi tutor y otro personaje, que no conocí, ni tampoco oí nada de la conversación, porque las voces eran bastante suaves.